Ucrania manifiesta pequeños avances y Rusia expresa que su vecino no estuvo a la altura durante la tercera ronda de conversaciones entre las delegaciones de esos países que se realizó en Belarus. El objetivo es llegar a acuerdos en temas políticos, militares y humanitarios. Se conoce que Rusia ahora se hará un alto al fuego para la apertura de corredores humanitarios en ciudades como Kiev, Mariupol y Kharkov. Después de 12 días de ataques rusos, hay más de 1.200 víctimas civiles, entre ellos 406 muertes confirmadas por funcionarios de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, aunque destacaron que es muy complejo contabilizar el número real de muertos y heridos. Un portavoz de la ONU informó que un equipo de esa organización llegó a Moscú. La ONU pide acceso sostenido y seguro a zonas del conflicto y un alto funcionario de Estados Unidos. Rusia ha lanzado más de 625 misiles y tiene comprometido casi el 100% de su defensa. Además, la Organización Mundial de la Salud verificó por lo menos 15 ataques a la asistencia sanitaria en Ucrania. Se trata de instalaciones, transporte y suministros desde el inicio de la invasión rusa. Cabe destacar que los establecimientos de servicios médicos no pueden ser atacados en ningún caso, según la Convención de Ginebra de 1949. También el Ministerio de Defensa de Ucrania informó que los bombardeos y la aviación de ataque de la Fuerza Aérea Rusa destruyeron 26 instalaciones militares. Además, las Fuerzas Armadas rusas tomaron el control de 5 asentamientos. El ministerio añadió que todos los civiles de los asentamientos están recibiendo ayuda humanitaria. Al occidente de Ucrania, en frontera con Polonia, la ciudad Lviv acoge a unos 200.000 desplazados, según cifras del gobierno local. Asimismo, el alcalde de la ciudad aseguró que llegaron al límite de la capacidad para atender a quienes buscan un refugio. Las personas se albergan en más de 430 instalaciones culturales, educativas y religiosas. Casi 100 millones de euros otorgó la Unión Europea en ayuda humanitaria inmediata a Ucrania y Moldavia. Así lo anunció el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. Esta ayuda sería en comida, agua, material médico, entre otros, para atender a los refugiados que huyen de la invasión rusa. Por su parte, Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, pidió al gobierno ruso la liberación de todos los detenidos por las manifestaciones pacíficas en contra de la invasión a Ucrania. Metsola señaló que diversos informes contabilizan unas 13.000 detenciones en 147 ciudades rusas. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken ha tenido conversaciones con la Unión Europea, prohibir la importación petrolera de Rusia y aseguró que están documentando posibles crímenes de guerra perpetrados por el Kremlin. Sin embargo, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, expresó que el suministro de energía ruso es de importancia esencial para los alemanes, por lo que no apoya sanciones en esa área, y el ministro de Finanzas de Hungría también aseguró que su país está en desacuerdo con esas sanciones. Tres nuevas grandes consultoras anunciaron su salida de Rusia como sanción al gobierno de Putin por la invasión a Ucrania, mientras que la consultora Deloitte está contemplando las acciones a tomar y ha suspendido sus operaciones en Ucrania. Amigos de la emisión central, buenas tardes. Este lunes Rusia no se presentó ante la Corte Internacional de Justicia. La delegación de ese país optó por no asistir a la primera de las dos audiencias que efectuará el Tribunal Internacional a petición de Ucrania. Los emisarios que representan al Estado ucraniano han pedido que se emitan medidas cautelares que obliguen a Rusia a detener la acción militar que comenzó el 24 de febrero. Desde Kiev también se ha denunciado a Moscú por la aparente manipulación del concepto de genocidio. A la hora de justificar su decisión de invadir Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin argumentó que su vecino occidental estaba incurriendo en tal delito al masacrar a la población ruso-parlante que habita en la cuenca del Donbass. Lo que Putin no reveló es que las aparentes víctimas eran combatientes que, alentados y armados por Rusia, participaban en sendos movimientos separatistas cuyo objetivo era lograr la escisión de las regiones de Donetsk y Luhansk y su posterior anexión a la geografía rusa.
La causa, que se adelanta dentro del marco de la Corte Internacional de Justicia, se rige por la Carta de las Naciones Unidas, el Estatuto del propio tribunal y por la Convención sobre Genocidio. El proceso no se relaciona ni interfiere con el que se desarrolla en la Corte Penal Internacional, cuyo fiscal, Karim Khan, notificó su voluntad de investigar las violaciones a las leyes de guerra por parte de las fuerzas militares rusas. Khan también pretende poner la lupa sobre los supuestos crímenes que Rusia cometió en Crimea y en el este de Ucrania desde finales de 2013. Así es, Manuel, como tú lo indicabas, en el caso de los jubilados se concentraron en los alrededores de la Torre del CENIAT en Plaza Venezuela, esto para exigir nuevamente reivindicaciones salariales a la administración de Nicolás Maduro y el respeto al artículo 91 de la Constitución. Señor presidente, le pregunto desde acá, de esta tribuna, ¿usted hizo un estudio de mercado para otorgar ese pírrico aumento salarial? Que desde 2014 para acá, en solo 8 años, hemos llegado no solamente a ser el país más pobre de América Latina, sino del mundo. Del mundo. En Biafra el salario mínimo es superior. En Haití, que constantemente se hablaba de la situación, los trabajadores, por ejemplo, el maestro gana alrededor de $200 al mes y $87 los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Por su parte, en los espacios de la Federación de Centros Universitarios, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela llamaron nuevamente al inicio de clases presenciales o semipresenciales en esta casa de estudios, ya que las mismas están suspendidas, recordemos, desde hace 2 años, desde el inicio de la pandemia por COVID-19. Pero es indispensable que las facultades que no han iniciado lo realicen y lo hagan cuanto antes, porque están siendo afectados estudiantes. Nosotros no queremos obligar a profesores a venir sabiendo que están teniendo un sueldo y salario miserable y que no hay condiciones de bioseguridad. Pero hay estudiantes que están teniendo iniciativas de ayudar a los profesores, hay estudiantes que están teniendo iniciativas de hacer proyectos para ayudar a la universidad y creemos que la única manera de conseguir esas reivindicaciones profesorales y estudiantiles es volviendo a la universidad y haciendo una agenda de lucha, no quedándonos en nuestras casas expresando la queja por las redes sociales nada más. Desde la Federación de Centros Universitarios aseguraron que al menos en un 42% se encuentra la deserción escolar en la Universidad Central de Venezuela y exhortaron a los estudiantes a volver a las aulas. En este sentido, Jesús Mendoza, consejero universitario de la UCB, aseguró que ya las rutas de los transportes estudiantiles se encuentran operativas para brindar el servicio a quienes lo necesiten, para de esta manera ayudar a los estudiantes a movilizarse hacia la central. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Diana Rodríguez es una de las opciones a la Cámara de Representantes por Bogotá. Su plataforma electoral se basa en 3 ejes: igualdad de derechos para las mujeres, seguridad y justicia para Bogotá e implementación del acuerdo de paz. Sobre el primero, propone un sistema nacional de cuidado que otorgue más tiempo a las mujeres para desempeñarse laboralmente. Esto implica jardines infantiles, guarderías, lavanderías comunitarias, toda una oferta de servicios para que las mujeres puedan dejar de desarrollar esas tareas que no son remuneradas y se puedan dedicar a estudiar y a trabajar, a generar ingresos. Su enfoque también busca combatir la desigualdad de oportunidades que existen para las mujeres, no solo por ser féminas, sino también por vivir lejos de los grandes centros urbanos. Nuestra propuesta es que este sistema de cuidado tenga un enfoque diferencial. Un enfoque diferencial implica que si son mujeres rurales se desarrolle un programa que responda a las necesidades de las mujeres rurales, o si son mujeres étnicas, si son mujeres con discapacidad, incluso mujeres migrantes, porque este sistema tiene que responder a las características de las mujeres en Colombia. Alianza Verde forma parte de la oferta de centro que busca un espacio dentro de la marcada polarización que existe entre los partidos de izquierda y derecha en el electorado colombiano. Lo que necesitamos es voces que logren generar consensos. Eso es lo que yo busco hacer con nuestras propuestas desde el Partido Verde, que es un partido de centro, así lo ha hecho Juanita también, y nos ha demostrado que de manera interpartidista se puede trabajar en equipo y se puede buscar consensos para el desarrollo de este país.
La Alianza Verde forma parte de la coalición Centro Esperanza, uno de los conglomerados partidistas que más enfrentamientos internos ha protagonizado para la presente campaña electoral. Esta candidata confía en que sus propuestas no solamente convoquen a la unidad, sino también a la mayor cantidad de votos posibles. Desde Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, BPI TV. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció el liderazgo personal de Estados Unidos y el presidente Joe Biden al atacar el corazón de la maquinaria de guerra de Putin y prohibir el petróleo, el gas y el carbón del mercado estadounidense. Para hacer frente a las sanciones, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto de medidas económicas especiales en materia de comercio exterior que incluye la prohibición de exportar sus productos e incluso su materia prima. La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo informado por las agencias de noticias locales. Moscú no ha precisado cuáles serán los productos y materias dentro de esta lista. 38 niños muertos y unos 70 heridos desde el inicio de la invasión rusa ha sido el saldo que fue publicado por el Ministerio de Defensa ucraniana. También contabilizan confirmados ya unos 400 civiles muertos y más de 800 heridos. Es muy probable que la cifra aumente. El ministro ucraniano aseguró que estos datos son definitivamente incompletos. Al fin y al cabo, Rusia ha protagonizado un auténtico acto de genocidio, asegura, contra Ucrania, y señaló además que los 400.000 civiles están en cautiverio ruso en la ciudad de Mariupol. El Ministerio de Defensa de Ucrania anunció la creación de una legión internacional que estará conformada por más de 20.000 voluntarios extranjeros para combatir la invasión rusa en el país. Hoy anuncio que Estados Unidos está apuntando a la principal arteria de la economía rusa. Vamos a prohibir todas las importaciones de petróleo, gas y energía de Rusia. Las medidas anunciadas por Estados Unidos fueron coordinadas con sus aliados como represalia por la invasión rusa a Ucrania. Y las medidas que vamos a tomar conjunto con nuestros aliados y socios en el mundo para responder a esta agresión. Estamos haciendo que se cumpla el paquete más enérgico de sanciones en la historia, y esto está causando un daño significativo a la economía de Rusia. El rublo ha caído 50% desde que Putin anunció su guerra. Hoy en día un rublo vale menos de un centavo estadounidense. Y hemos obstruido el Banco Central de Rusia de apuntalar el rublo. Ahora ya no pueden hacerlo. Como los principales bancos de Rusia han sido cortados del sistema interbancario mundial, no pueden hacer negocio con el resto del mundo. El presidente de American Petroleum Institute, Mike Sommers, aseguró que el sector petrolero estadounidense está preparado para cumplir con la prohibición de importación rusa para dar respuesta a la agresión de Putin. Por su parte, Reino Unido se prepara para eliminar la importación de petróleos y productos petrolíferos rusos para finales de 2022, dando tiempo al mercado para hacer la transición. Cabe destacar que la demanda energética rusa en Gran Bretaña es del 8%. Los venezolanos se cohíben de expresarse libremente. Casi un 90% de los consultados asegura que no tiene condiciones para hacerlo. Además, un 49% de los encuestados manifestó que han sentido muy poca seguridad al expresar una opinión en Venezuela. Un 25.7% estima que nunca se ha sentido seguro al expresar su opinión, mientras que 47% de los encuestados indicó sentir inseguridad en el ejercicio del derecho a la libre expresión y el acceso a la información, según publicó la ONG Sin Mordaza en su informe anual de libertad de expresión, con un reporte especial basado en la autocensura. El dossier también concluyó que más del 70% de la población estudiada ha practicado la autocensura. En este sentido, se denunciaron 42 incidencias entre retenciones y detenciones arbitrarias, tanto a periodistas como a particulares en el ejercicio de difusión y acceso libre a la información. De los 42 casos estudiados, un 64,3% fueron
detenciones y el 35.7% fueron retenciones. El informe señala que 19% de las detenciones y retenciones fueron realizadas por la Guardia Nacional Bolivariana. Durante 2021 se registraron 22 casos de bloqueos a páginas web y redes sociales en Venezuela. El estudio fue presentado por el presidente de la organización, Rodrigo Diamanti, y la abogada argentina, Luciana Denicio, en una rueda de prensa virtual. Buenas tardes. En el marco del Día Internacional de la Mujer, integrantes de distintas organizaciones políticas de oposición protestaron en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas, en solidaridad con las mujeres de Ucrania y en rechazo a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Nosotros hoy no tenemos nada que celebrar, porque nosotros hoy estamos en resistencia por falta de alimentos, por falta de alimentación, por falta de medicina y con un sueldo de violencia, un sueldo que mata de hambre al venezolano. Y por eso hoy no hay nada que celebrar, porque nosotras las venezolanas nos negamos a rendirse y vivir en dictadura. Yo, la abuela del casco rojo, prefiere morir luchando y no vivir en dictadura y no morir en una cama muerta de hambre. Durante la protesta, una maestra jubilada pidió a las mujeres continuar en las calles luchando por los derechos. Le exhorto a la mujer venezolana que sigamos en la calle luchando por el futuro de nuestros hijos, por nuestro futuro, por lograr tener posición tanto en la política como social. No nos rindamos, mujeres, somos valiosas. Somos unas mujeres organizadas, somos unas mujeres que nosotros tenemos estrategias y podemos llevar adelante a cualquier país. Fabiana Rosales, esposa del líder político de oposición Juan Guaidó, recordó el esfuerzo de las mujeres venezolanas para demostrar su valor ante la sociedad. Van a decir mucho. Es que nos toca cuesta arriba. Es que siempre nos toca demostrar que sí podemos y que somos más. Y es constante la demostración de nuestras capacidades. Pero es una lucha que tenemos que dar y es una pelea que tenemos que dar. Desde nuestra posición, desde nuestro discurso, desde nuestro mensaje de paz. Y yo hoy solamente les pido que no nos quedemos en un solo día. Por último, las manifestantes exigieron la liberación de las 13 mujeres que continúan detenidas por causas políticas en Venezuela y anunciaron nuevas actividades por el Día Internacional de la Mujer. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Buenas tardes. Trabajadores activos, jubilados y pensionados de distintos sectores protestaron este miércoles para rechazar el aumento salarial anunciado por Nicolás Maduro y exigir el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución Nacional. A mí me ha tocado pedir limosna, comisionado jefe de la Policía de Tránsito Terrestre, que debería ganar un sueldo digno, porque esos sueldos los pagué. Yo pagué fondo de pensiones y el fondo de seguro social también, las cotizaciones completas, y además soy discapacitado. Mire, rodilla y esto, y aquí el fémur. Tiene que uno pedir limosna y medicina. Los yanquis, ¿quiénes tienen los dólares? Los tienen ellos, porque yo no los tengo. Mira cómo ando, mírame los zapatos, mírame el pantalón. Yo no estudié para esto, para dar lástima. Tampoco estudié para ser rico, estudié para vivir dignamente y que cuando llegue a viejo pueda solventar mis problemas con mi jubilación, con mi pensión. Los jubilados explicaron que muchas veces han tenido que hacer recolectas de alimentos y dinero para ayudar a compañeros que se encuentran en extrema pobreza. $1 y pico, $1.08. ¿Para qué le alcanza eso? No, nada. Yo porque tengo mi hija y me ayuda, porque si no, ya me hubiera muerto de hambre, pues para medicina no alcanza. Cuando una cajita de los sartán me cuesta casi 30 bolívares, ¿qué hago con eso? Y como yo, hay otras y peores. Tengo compañeras que no tienen familia y tenemos que hacer una vaca para darles
Tenemos que hacer una vaca para colaborar con ellas y llevarles comida. Después que dimos toda una vida útil al organismo, al Poder Judicial, y nos tratan como estamos a nivel de indigencia todos. Da tristeza que los compañeros se mueren y no hay cómo enterrarlos. Por su parte, los gremios anunciaron que tomarán las calles del país nuevamente el próximo 16 de marzo, hasta que sean escuchadas sus exigencias. Ahora veamos cómo se desarrolló esta jornada de protestas en otras regiones de Venezuela. Trabajadores de la Administración Pública en el estado Trujillo se concentraron en las instalaciones del Seguro Social en el municipio Valera para entregar un documento y exigir la reivindicación de sueldos y salarios. El sector de jubilados y pensionados de Cantebé, Ministerio de Ambiente y docentes revelaron todas las necesidades que atraviesan. Aquí a todos nos corresponde luchar por lo que nos pertenece. Esto no nos está regalando absolutamente nada el gobierno nacional. Esto lo hemos pagado nosotros con trabajo por 30 años y más de servicio. Entonces no podemos esperar a que ellos nos den lo que ellos les dé la real gana. Y discúlpenme la expresión, pero eso es lo que ellos están aplicando. Entonces, vamos a seguir luchando por lo que de verdad está establecido dentro de la Constitución de la República. La presencia del Ministerio del Ambiente aquí actualmente el Ministerio de Ecosocialismo es apoyar esta protesta por los pensionados. La irrisoria aumento que nos dieron no nos alcanza para comer ni para las otras necesidades vitales que contempla el artículo 91 de la Constitución Nacional. Exigimos justicia social. Pensionados, jubilados, sindicatos y gremios del estado de Yaracuy se sumaron a la protesta nacional convocada para este 9 de marzo. Con documento en mano exigieron respeto a su derecho a la seguridad social y a una pensión digna. Donde estamos reclamando al presidente de la República que nos tenga consideración, que nos tenga respeto. Nosotros no podemos con $29 ni siquiera una quincena de medicina, mucho menos alimentos. Nosotros hoy estamos en pobreza prácticamente extrema. Todos los pensionados estamos hoy reclamando. Continuaremos en la calle hasta tanto no nos vean, nos respeten. Vimos los mejores días de nuestra vida al trabajo, al estado de Yaracuy, al país, y nosotros hoy no merecemos el respeto. No somos carga de nadie. Nosotros trabajamos, pagamos nuestras cotizaciones, hicimos todo lo que podemos haber hecho en la vida y por eso nosotros hoy estamos entregando un documento. Nos estamos reclamando todas las reivindicaciones que necesitamos los adultos mayores, los pensionados y jubilados. En el estado Mérida también los jubilados y pensionados por parte del Seguro Social acataron la convocatoria nacional para protestar y exigir mejores sueldos y salarios que les puedan alcanzar para comprar los productos de la cesta básica. Bueno, ya usted ha escuchado la manifestación de todos los compañeros, nos hemos reunido y estamos pidiendo la aplicación del artículo 61 y 91 de la Constitución. También que el gobierno nos cumpla. Cuando nosotros salimos jubilados de las empresas del Estado, teníamos seguro de vida, caja de ahorro, medicina. Hoy en día no tenemos pero ni el saludo, porque no nos lo dan. Lamentablemente es triste, pero yo le decía a las compañeras de la Federación de Judiciales, ¿qué hacemos con 7 bolívares? Una harina pan me cuesta 4.70, 100 gramos de queso y si no tengo carro tengo que irme a pie para mi casa. Desde tempranas horas de la mañana, los jubilados y pensionados se concentraron en la avenida Las Américas del estado Mérida, una de las arterias viales más importantes de este estado de la región andina del país. Tú vas a levantar las sanciones en contra del petróleo, eventualmente vas a tener que regresar a reconocer a ese gobierno como el gobierno legítimo. Lo vas a tener que hacer, porque en fin, ¿con quién te estás arreglando? Estás arreglando con ellos. Vas a tener que abrir toda una serie de medidas que van a seguir y eventualmente llegará un momento en que el argumento va a ser, bueno, pero nosotros ya reconocemos el gobierno de Maduro, ya nosotros reconocemos que la situación en Venezuela ha cambiado, ya no existe razón para la cual hay que haber un TPS, ya el venezolano puede regresar. El senador republicano dijo que el levantamiento de las sanciones sería una gran traición a la causa de la libertad de Venezuela. También dijo que la reunión entre Estados Unidos y la administración de Maduro tiene un impacto devastador para la oposición venezolana. Además, explicó las consecuencias diplomáticas para Juan Guaidó de darse este reconocimiento. Si vas a entrar en un acuerdo con Maduro en que le vas a quitar sanciones sobre el sistema petrolero, en fin, estás acabando con la oposición
dentro de Venezuela. Ya, aunque lo llames presidente, le vas a quitar todo el poder y toda la legitimidad que le queda a ese gobierno, incluso sin coordinar con el embajador que ocupa el edificio de la Embajada de Venezuela acá. Es imposible mantener eso si van a entrar en un arreglo con Maduro de la manera en cual están pensando entrar. Rubio aseguró que para que Venezuela pueda producir petróleo como en otros momentos y tener cualquier tipo de impacto sobre los costos mundiales va a tomar muchos años, así afirmó el senador estadounidense. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice que fue un ataque ruso el que dejó completamente destruido un hospital materno-infantil en Mariupol. Veamos el reporte de La Voz de América. Fue una atrocidad, las palabras del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Dice que fue un ataque ruso el que dejó completamente destruido un hospital materno-infantil en Mariupol. El gobierno dice que todavía intenta determinar cuántas personas podrían haber resultado muertas y heridas. Zelensky compartió imágenes de las secuelas y nuevamente pidió una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, algo que la OTAN ha rechazado varias veces. Los bombardeos rusos de varias ciudades en Ucrania han continuado hoy. Un alto el fuego que se suponía daría a la gente un paso seguro fuera de Mariupol, la ciudad sitiada en el sureste de Ucrania, tampoco pareció mantenerse. Ucrania y Rusia acordaron un alto el fuego y corredores seguros en varias ciudades, incluidos algunos suburbios de la capital Kiev. A pesar de los bombardeos rusos que han obstaculizado los intentos de sacar a la gente, muchos lograron llegar a Kiev, desde donde se espera que viajen hacia el oeste. La Casa Blanca denunció un uso bárbaro de la fuerza contra civiles ucranianos tras el bombardeo ruso a la ciudad de Mariupol, que afectó a un hospital pediátrico donde se registraron al menos 17 adultos heridos. Por su parte, Reino Unido condenó los ataques rusos. El primer ministro Boris Johnson dijo que hay pocas cosas más depravadas que atacar a los más vulnerables e indefensos, al tiempo que destacó que Gran Bretaña está explorando más apoyo a Ucrania para defenderse de Rusia. El Pentágono informó que desplegaron 2 baterías antiaéreas en Polonia. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, señaló que la decisión de no crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania es una opción que la alianza no puede ofrecer y además se hizo para evitar una guerra total con Rusia. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken se mostró convencido de que Rusia sufrirá una derrota estratégica en Ucrania. Cabe destacar que el día de mañana se tiene previsto un encuentro en Turquía entre los ministros de Relaciones Exteriores de Ucrania y Rusia, Dmytro Kuleba y Sergei Lavrov, respectivamente. Durante el primer semestre de 2021 se reportaron más enfermos, pero con menor tipos de enfermedades. 89,19% sufrió desnutrición, 9,46% padeció tuberculosis, según los alertas de los Centros de Detención Preventiva en Venezuela. El informe denuncia que todavía existe más del 160% de hacinamiento en los 302 centros de detención preventiva, aunque fue reducida por la Comisión para la Reforma del Poder Judicial durante el año pasado, según el estudio de la ONG Una Ventana para la Libertad. Durante muchos años, el hacinamiento ha sido protagonista de los centros de detención preventiva en Venezuela. La improvisación del Ministerio para el Régimen Penitenciario y las instalaciones de dichos espacios han colaborado en generar más hacinamiento. La ONG afirma que faltan políticas planificadas, coherentes y diseñadas con metas, objetivos y logros verificables. Análisis de opinión dados a conocer en los últimos años sitúan al Senado y a la Cámara de Representantes entre las instituciones más cuestionadas por los colombianos. Para Sandoval, el descrédito está bien cimentado. Con personas que nunca levantaron su voz para defender una causa, que nunca presentaron un proyecto, que se dedicaban al intercambio, como tú lo has dicho, de mermelada, de favores a cambio de la votación por un proyecto y no piensan en lo que realmente es beneficioso para la gente. Esta abanderada de los liberales pertenece a la Iglesia Cristiana, es graduada en Relaciones Internacionales y viene de trabajar como integrante del Consejo de Bogotá. Habla de una mayor supervisión para evitar exabruptos por parte del Ejecutivo en el uso de los recursos públicos. Creo que el control político es fundamental y eso es lo que yo quiero llegar a hacer al Congreso de la República, pero por otro lado tengo la experiencia también administrativa
sé lo que es estar al frente de una entidad y también, por supuesto, quiero poner eso al servicio de todos los colombianos desde la Cámara de Representantes por Bogotá. Junto a la también candidata del Partido Liberal, Sara Castellanos, Claudia Lucía Sandoval acaba de introducir ante las altas cortes una solicitud de referéndum sobre la despenalización del aborto. Ella considera que la mayor parte de la población colombiana no está de acuerdo con la decisión tomada recientemente por la Corte Constitucional y que, según su criterio, debe ser en todo caso la población quien debe decidir en última instancia sobre este polémico tema. Desde Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, BPI TV. Colombia hoy es un país que tiene más capacidades de suministrar hidrocarburos de lo que tiene hoy Venezuela. Hoy nosotros estamos produciendo más de 890.000 barriles y podemos muy prontamente llegar a 1 millón de barriles día. Nosotros hemos logrado también desarrollar nuevos proyectos como los que mencioné, Costa Afuera, donde hay una inversión importante con Occidental Petroleum. Estaremos haciendo la perforación en las próximas 2 semanas. Y fuera de eso, Colombia hoy con Ecopetrol está haciendo la mayor inversión de una empresa petrolera de Latinoamérica en territorio norteamericano, que se está haciendo en lo que se conoce como la cuenca del Permian en Texas, donde hoy estamos produciendo 50.000 barriles día y podemos elevar a más de 150.000 barriles día en los próximos años con inversiones adicionales. Todo esto para decir que Colombia es hoy un actor que puede contribuir mucho más y que lo pongo además en este otro plano. Colombia puede estar hoy representando alrededor del 3% del petróleo que importa a los Estados Unidos y lo que se pueda aumentar, lo aumentaremos. Nosotros como Colombia, yo no voy a responder por los Estados Unidos porque creo que eso le corresponde a las autoridades de este país y mucho más en este lugar. Pero usted calma. Entonces, ¿cuál es la expresión nuestra? ¿Dónde está Colombia frente a esto? Para nosotros, Nicolás Maduro es un dictador. ¿Pero cómo queda Colombia, presidente? Perdón un segundo. Para nosotros, Nicolás Maduro es un dictador. Y nosotros hemos condenado esa dictadura y hemos denunciado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Y algo muy importante que está reflejado hoy en esta declaración conjunta es que los dos países solamente concebimos la solución a esa situación a través del retorno de la democracia a ese país. Ya sobre los temas que tengan que ver en las particularidades de esa visita, creo que sobre ese tema tienen que contestar las autoridades norteamericanas, pero el mensaje muy claro de parte de Colombia, nuestra postura frente al régimen de Nicolás Maduro no cambia en absoluto. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, transmitió a su homólogo de Colombia, Iván Duque, su intención de convertir a Colombia en aliado principal no OTAN, un estatus especial que conlleva privilegios económicos y militares. La secretaria general del partido La Causa R, Andrea Tavares, expresó este jueves su rechazo a la reunión entre Nicolás Maduro y las autoridades de Estados Unidos. La Causa R quiere plantear su profunda preocupación por este tipo de reuniones que consideramos es un error político. Este tipo de reuniones implica para nosotros tratar de sustituir a un dictador por otro, tratar de sustituir a un dictador en Rusia por un dictador en Venezuela. Nosotros rechazamos cualquier tipo de negociación o de acuerdo que no pase por un proceso de democratización en Venezuela, por un proceso de restablecimiento de la democracia, por un proceso de recomponer el Estado social de derecho y justicia que se ha perdido en Venezuela. Si estamos de acuerdo todos y los países del mundo que apoyan al gobierno interino, estamos en una dictadura, desde luego que para poder iniciar un proceso del tipo que sea, comercial, económico, se requiere restablecer la democracia en Venezuela, restablecer el modelo de democracia liberal y en consecuencia es urgente la convocatoria de unas elecciones presidenciales libres, transparentes y verificables cuanto antes. A partir de allí y a partir del restablecimiento del Estado social de derecho y justicia, podremos entonces arrancar y avanzar hacia cualquier proceso de sustitución del modelo económico y por supuesto del restablecimiento social del país.
Tavares aseguró que la tolda política de oposición tiene profundas dudas con respecto a la reanudación del diálogo en México y pidieron plantear como punto principal la realización de elecciones presidenciales libres. La vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, y el ministro de Relaciones Exteriores de Putin, Sergei Lavrov, sostuvieron una reunión en Turquía donde revisaron relaciones estratégicas bilaterales y el escenario internacional. Además, Rodríguez hizo hincapié en que Rusia juega un papel histórico y trascendental. Venezuela mostrará lo que supuestamente es verdad sobre la situación en Ucrania en el foro diplomático de Antalya 2022, que se realizará del 11 al 13 de marzo. Rodríguez expresó que ambos países están en la vanguardia de la geopolítica y reafirmó el principio de igualdad soberana de los estados como vía para preservar los equilibrios en aras de la paz. Buenas tardes. El presidente de la Federación de Médicos, el doctor Douglas León Natera, rechazó este jueves el aumento salarial decretado por Nicolás Maduro. Pues ahora no le alcanza ni siquiera para 2 o 3 aspirinas, porque esa asignación mensual que tienen es de hambre, es miserable, y por eso es que debe estar homologado, como siempre se había hecho en el pasado con las contrataciones de la Federación Médica, en el caso de los médicos, al salario del médico activo, que era exactamente igual el de los jubilados. Natera explicó que el salario de un médico internista debe oscilar los $1.500 para que pueda cubrir con sus necesidades básicas. Para el médico interno y el médico rural, que es el primer escalafón que tenemos una vez que nos graduamos, comiencen con un sueldo de $1.500 y eso es equivalente a cada uno de los profesionales y de acuerdo a los trabajadores con sus tablas salariales que puedan irse homologando a lo que está exigiendo la Federación Médica Venezolana. Por último, el presidente de la Federación Médica Venezolana ofreció un balance de la situación de los centros de salud pública en el país. En Venezuela tenemos 301 hospitales, de tipo 1 a tipo 4, que es el máximo, y alrededor de unos 14.000 ambulatorios, medicaturas y servicios rurales. De esos hospitales, si contamos 10, nos sobran dedos de la mano para decir que hay algún hospital que funcione con más del 10%. Sin embargo, hay hospitales banderas, como el Clínico Universitario, vas allí y no consigues absolutamente nada. La gente tiene que llevar el insumo, el medicamento, el kit quirúrgico. Por último, Natera señaló que han fallecido 633 médicos desde el inicio de la pandemia por COVID-19, siendo la cifra más alta en el gremio de la salud mundialmente. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. 77% de los venezolanos ya tiene una dosis de la vacuna contra el coronavirus, mientras que el 50% cuenta con la aplicación de 2 dosis, según manifestó Jarbás Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. Además, Venezuela ha recibido más de 2 millones de dosis por medio del mecanismo COVAX y se estima que lleguen 6,5 millones de dosis adicionales entre marzo y abril, según el director de Emergencia en Salud de la Organización Panamericana de Salud, Ciro Ugarte. Asimismo, Ugarte consideró importante que se sigan las recomendaciones de bioseguridad, incluyendo el uso de tapabocas. Instó a quienes no se han vacunado a no demorar en la administración de la primera dosis y recomendó a quienes tienen algún síntoma solicitar atención médica. Cabe destacar que este martes se registraron 352 nuevos contagios en Venezuela, según informó la administración de Maduro, aumentando a 517.516 la cifra de casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. El Parlamento Europeo envió una delegación a Colombia para presenciar y verificar la legitimidad de las elecciones legislativas que se realizarán el próximo domingo como parte de la misión de observación electoral de la Unión Europea. El grupo estará dirigido por la eurodiputada española del Partido Conservador PNV, Izaskun Bilbao, y empezarán sus actividades este viernes para verificar los centros de votación y la transparencia del proceso.
La legislatura de Florida en Estados Unidos aprobó el martes un proyecto de ley para prohibir la instrucción sobre orientación sexual e identidad de género desde el preescolar hasta tercer grado, rechazando las críticas de los demócratas que argumentan marginación a las personas LGBTIQ. La propuesta que los opositores han denominado el proyecto de ley No Digas Gay espera por la promulgación como ley por parte del gobernador republicano Ron DeSantis. El presidente electo de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, aseguró que está dispuesto al diálogo con Corea del Norte, por lo que mantendrá la puerta siempre abierta, pero de ser necesario tomará medidas que calificó como severas. Yoon Suk-yeol anunció algunas de las líneas generales del nuevo gobierno que encabezará y detalló la relación que espera mantener con la nación vecina. El líder del Partido del Poder Popular afirmó que su victoria en las elecciones refleja una llamada a la reforma, a la restauración de la justicia y al sentido común. Abu al-Hassan al-Qurashi es el nuevo líder del grupo terrorista Estado Islámico tras la muerte del anterior líder Abu Hashimi al-Qurashi al principio de febrero por una operación estadounidense en el noroeste de Siria. Sin embargo, de este nuevo líder no se conoce mayor información. Quiero en este escenario de la diplomacia, del entendimiento, ratificar la disposición del gobierno del presidente Nicolás Maduro de sostener relaciones de respeto y diálogo con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, sin condiciones, sin cortapisas, en el marco de la Carta de las Naciones Unidas que enarbola, entre otros principios, la igualdad soberana de los estados. Venezuela está dispuesta, y así lo ha señalado el presidente Nicolás Maduro, a entablar un diálogo financiero con los tenedores de bonos de la deuda venezolana para honrar nuestros compromisos financieros. Venezuela está dispuesta al diálogo energético con las empresas productoras de Estados Unidos y del mundo, todos ellos afectados por una política anacrónica e ineficiente. El pueblo venezolano ha tenido una capacidad de resistencia y resiliencia únicas en estos años de bloqueo, inspirados por los más altos valores en defensa de nuestra dignidad y soberanía nacional. 18 nuevas incidencias de 55 personas, entre ellos hay detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas temporales, torturas físicas y psicológicas, entre otros presuntos crímenes. Así lo explicó la directora ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Sujú. Además, el informe reveló nuevos mecanismos de tortura. Asimismo, se conoció el testimonio del primer teniente de la aviación venezolana, Luis Lugo Calderón, quien estuvo detenido en varias ocasiones desde el 2015, acusado por participar presuntamente en el golpe azul. En este resumen de casi 6 años, se me violaron todos los derechos que a un ser humano se le pueden violar. Es lo que vive cada día el preso político venezolano junto a sus familiares. Nosotros clamamos simplemente por justicia. En el informe anual 2021 sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, se detalla que de las 55 personas, 23 militares y 32 civiles, entre ellos había 10 mujeres y 2 menores de edad. Los principales motivos acusatorios son en su mayoría conspiración, traición a la patria, rebelión, instigación a la rebelión y terrorismo. El ministro de Defensa ucraniano aseguró que el mando de las fuerzas de ocupación rusas está preparando una serie de provocaciones sangrientas, entre ellas un ataque aéreo a Bielorrusia desde territorio ucraniano. Según el ministro, esto provocará que Bielorrusia se sume a atacar a Ucrania junto a Rusia, luego de que el presidente belarrús, Alexander Lukashenko, expresara su apoyo a Vladimir Putin. El convoy militar ruso de más de 60 kilómetros de largo está reagrupándose luego de estar disperso y estancado durante una semana. Funcionarios de defensa de Gran Bretaña advirtieron que Rusia podría estar preparando un ataque a Kiev. Hasta ahora, 3 generales rusos murieron en los combates en Ucrania y además estiman que más de 5.000 soldados rusos habrían muerto en combate, según funcionarios estadounidenses, aunque podrían ser muchos más.
El presidente estadounidense Joe Biden advirtió a Putin que su país pagará un precio severo si utiliza armas químicas en Ucrania. Además, el G7 y la Unión Europea eliminarán el estatus de nación más favorecida a Rusia, anunció Biden. La medida rompería las relaciones comerciales normales permanentes entre Rusia y Estados Unidos, aunque primero se requiere una ley del Congreso. La Unión Europea prohibirá exportar bienes de lujo a Rusia, anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. También se conoce que este sábado se impondrán un nuevo paquete de sanciones para aislar aún más a Rusia y drenar los recursos que utiliza para financiar esta guerra que calificó como bárbara. Hola, soy María y me encuentro vendiendo dólares. ¿Les suena este mensaje? Durante los últimos meses, los casos de robo de identidad o phishing se han hecho comunes en Venezuela. En el siguiente trabajo le explicamos de qué se trata esta estafa. El phishing constituye una forma de hacking mediante la cual una persona roba la identidad o datos de otra, para de esta manera y mediante engaño delinquir o realizar estafas. Es básicamente tenderle una trampa al usuario de algo que el usuario necesite o desee, y una vez lo muerde, entrega sus datos al atacante o al agresor en este caso. Serrano explica que casos como los mensajes de María o llamadas de supuestas teleoperadoras para ofrecer productos y servicios se han hecho comunes durante los últimos meses. Esto ha ido evolucionando con el tiempo, no es únicamente María la única que hace este tipo de ataques, sino que también se han hackeado muchas cuentas de Facebook, de Instagram y recientemente de WhatsApp, en donde se le hace creer a la víctima que está siendo contactada o por el equipo de WhatsApp o por el equipo de alguna telefonía móvil como Movistar Digital o Movilnet, y se le dice a la víctima que se necesita algún tipo de datos de ella, que le va a llegar un mensaje de texto, que tiene que decirle cuál es el mensaje, y en algunos casos se le pregunta si tiene la autenticación en 2 pasos de WhatsApp activa y que entregue los datos. Entonces, cuando la víctima se siente confiada de que está siendo contactada por alguna institución o alguna entidad, la víctima entrega los datos y cae en la trampa de entregar su identidad. Nuestro equipo contactó con una víctima de este tipo de hackeo informático y nos contó su experiencia pese a que no quiso revelar su identidad. Yo recibí una llamada de atención al cliente, la operadora que yo tengo para mi teléfono. Obviamente yo no vi el número de teléfono por el que me estaban llamando, sino que atendí la llamada y estaba trabajando. Y nada, el señor se identificó y me dijo que estaba haciendo un cambio a la línea 5G y que si yo quería el cambio a la línea 5G, que si yo, porque yo era un cliente muy activo. Y me dijeron que iba a recibir una llamada para darme un código. Recibí una llamada internacional, la atendí. Mientras dejé en espera a la otra, me dieron el código y le di el código a la persona que estaba hablando conmigo anteriormente. En la mañana me dirigí al 6CPC a denunciar esta situación. Lo que me explicó el detective del 6CPC es que muchas veces estos son presos, detenidos de cárceles como Tocorón, este tipo de cárceles, y agarran llaman por teléfono a cualquiera que tengan contactos y hacen este tipo de hackeo para sacar dólares y dinero. Ante esta realidad, Redes Ayuda asegura que han atendido más de 50 casos de este tipo de estafas, pese a la dificultad de documentar estas situaciones. Ninguna red social te va a contactar para pedirte tus datos, no te van a escribir, WhatsApp no te va a escribir por WhatsApp, WhatsApp bloquea. Cuando WhatsApp te va a mandar un mensaje, bloqueas tu pantalla de WhatsApp y te emite ahí un mensajito que tú le tienes que dar OK y ya está. Entonces, tratamos de incentivar esta cultura de cuidado y que la gente denuncie ante las autoridades. Porque sí es muy importante, aunque muchas veces no tenemos confianza en las autoridades, sí es muy importante que eso quede registrado para que las personas que se vean envueltas en este tipo de casos también se curen salud, y en caso de que haya algún tipo de denuncia, ya tú tienes el comprobante de que tú entregaste la denuncia a los entes correspondientes. La recomendación a la ciudadanía es no dar ningún tipo de datos personales por servicios de mensajería, y en caso de que usted haya sido víctima de este tipo de estafas, alertar inmediatamente a las autoridades.
Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.